Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor secretario. Compañeras diputadas y diputados, el paquete presupuestal que nos presenta el Poder Ejecutivo parte de dos principios que al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano nos parecen cuestionables. Por un lado, en materia de ingresos, se parte de expectativas que consideramos exageradas porque no tienen visos de cumplirse a cabalidad. Y por otro lado, en materia de egresos, se parte de un falso discurso de austeridad y de apretarse el cinturón, cuando vemos una serie de asimetrías que no coinciden con esta intención. Observamos claramente una política fiscal restrictiva con un 18.7% del aumento real en los impuestos y con una disminución real del 1.9% en el gasto público. No obstante, como bien se sabe, este tipo de política fiscal restrictiva tiene riesgos naturales, como es la disminución en la renta disponible y la disminución en el consumo general, lo que también significa menos inversión, menos producción y menos generación de empleo, afectando en especial a aquellas familias que de por sí están sumidas en la pobreza o en la vulnerabilidad financiera. Esta premisa presente en el paquete presupuestal se acompañará de la depresión que ya estamos viviendo en los niveles de consumo de los ingresos de los mexicanos, que ya, como se ha dicho, más del 60% de ellos perciben ingresos iguales o menores a 2 salarios mínimos. En segundo lugar, el discurso de apretarse el cinturón e impulsar el presupuesto base cero nos parece engañoso y tramposo, porque lo que vemos con estas políticas fiscales y con esta estructura del gasto público es que los únicos que se están apretando el cinturón son los ciudadanos, son los pequeños contribuyentes y son los pequeños empresarios. Además, no podemos perder de vista que, de acuerdo con Coneval, ya se suman 55.3 millones de personas en situación de pobreza sin que el Estado se haya decidido a entrar de fondo a una reestructuración de la política salarial y la política social. Tenemos que ser conscientes que el impacto de los programas sociales actualmente no es suficiente, lo cual significa no solo que faltan más recursos, sino que hace falta reestructurar de manera inteligente y con visión el alcance y las características de los programas. Por otra parte, vemos con preocupación que el gasto de inversión total asciende a 712.349 millones de pesos, lo que significa una reducción del 21% con respecto al presupuesto del 2015. Esto a quienes más afecta es a las entidades federativas, que en muchos casos tendrán otra vez que recurrir a más endeudamiento para atender sus compromisos de inversión. Es decir, también en este caso, el discurso de apretarse el cinturón aplica para las entidades federativas y parece que no del todo para el gobierno federal. En Movimiento Ciudadano lo decimos una vez más, ante estas contingencias macroeconómicas, lo que México debe salvaguardar de manera prioritaria es justamente la inversión pública, que es el motor del desarrollo y es un generador de oportunidades. Por ello pedimos que se reconsidere realizar estos ajustes y recortes en el rubro de la inversión pública. Del mismo modo, nos parece bastante cuestionable la asignación de recursos para las zonas metropolitanas, donde vemos que la única metrópoli que recibió un incremento presupuestal es la zona metropolitana de La Laguna, con 18 millones de pesos adicionales solamente, lo que no sucedió en otras ciudades, como por ejemplo en las zonas metropolitanas de Monterrey, en la del Valle de México y en la zona metropolitana de Guadalajara, donde además se incrementó con la incorporación del municipio de Zapotlanejo, y adicionalmente a esto también tenemos 2 nuevas zonas metropolitanas, la de Autlán de Navarro y la del sur de Jalisco. Asimismo, tenemos en este rubro que considerar una realidad que existe ya en todas las metrópolis de nuestro país. En la bancada de los ciudadanos entendemos las limitaciones financieras a las que nos enfrentamos el día de hoy como país y por ello
Además de estos cuestionamientos que le hacemos, señor secretario, queremos plantear algunas ideas y algunas propuestas para incentivar al contribuyente pasivo de escasos recursos para que cumpla con sus obligaciones fiscales, en lugar de aplicar sanciones a ellos, impulsar la recaudación de personas físicas y morales, por supuesto que tienen mucho más ingresos, y sobre todo aprovechar el uso de la metodología base cero para crear un piso mínimo de recursos que garantice derechos sociales para los mexicanos y acceso a los servicios de salud y educación para que estos se puedan incrementar año con año. Por otra parte, en Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que una política económica que se mueva hacia el rumbo correcto debe de acompañarse con una profunda y seria discusión del salario mínimo para dejar a un lado el modelo que no ha beneficiado a los mexicanos y para transitar a uno donde se hable de un salario digno, donde nuestro país pueda incentivar la producción, la inversión y la competitividad. En Movimiento Ciudadano seguiremos insistiendo en que la política presupuestal debe perseguir propósitos muy claros para enfrentar la desigualdad y la pobreza, y el único camino destinando más recursos a la inversión y presupuestando con equidad y con justicia social. En este sentido, creemos que el paquete presupuestal aún queda a deber y creemos que se tiene que hacer un profundo análisis al interior de esta Cámara para atender las exigencias y las preocupaciones que hoy tienen todos los mexicanos. Muchas gracias por su atención, señor secretario. Gracias, señor presidente. Es cuanto. Gracias, diputado Zamora. Tiene ahora la palabra hasta por 5 minutos para dar respuesta el secretario Videgaray. Con su permiso, presidente. Gracias, diputado Zamora. Comenta usted sobre los supuestos en los que está basado el paquete económico. Quiero reiterar que las estimaciones de Producto Interno Bruto de tipo de cambio están basadas en las estimaciones de mercado al momento de presentar el paquete, que la estimación de inflación es la del Banco de México, y con respecto a la estimación del precio del barril de petróleo de la mezcla mexicana, no está basada en una estimación de mercado, sino en el precio que ya se cubrió. Es decir, ya tenemos la cobertura petrolera para el año que entra. Es una práctica que México realiza desde el año 2003 y que sin duda hoy representa una protección importante para la estabilidad macroeconómica. Por lo tanto, se ponen a consideración estimaciones que creemos son realistas y conservadoras. Con respecto a los ingresos de las entidades federativas, quiero compartir con esta soberanía los siguientes datos. Las participaciones federales a los estados, es decir, el ramo 28, se propone para 2016, derivado de la aplicación de las fórmulas y de los pronósticos de ingresos, un crecimiento. No hay una disminución en los fondos de participaciones para los estados. Al contrario, tienen un crecimiento del 8.5%. Y el ramo 33, es decir, las aportaciones, están creciendo en 1.1%. Es decir, la mezcla de ingresos que se tendrá el año que entra, menos dependencia de los ingresos petroleros, más ingresos tributarios, claramente beneficia más a los estados y a los municipios que al gobierno federal. Entonces, esto es importante porque debe ser un mensaje de tranquilidad para las entidades federativas, el que las participaciones estarán ahí. Si vemos, de hecho, el desempeño en este año, el desempeño entre enero y septiembre, las participaciones con respecto a lo programado han crecido 5.1%. Es decir, vamos 23,000 millones de pesos arriba en entrega de participaciones federales a lo que se autorizó en la Ley de Ingresos. Esto es por supuesto, para todos los estados y para el Distrito Federal. Entonces, creo que podemos estar tranquilos en ese sentido. No hay una afectación en los ingresos para las entidades federativas, por el contrario, se propone un crecimiento de los ingresos para las entidades federativas. Con respecto al Fondo Metropolitano, a diferencia de otros rubros del ramo 23, en los cuales el Ejecutivo no propone su continuidad, será una decisión de la Cámara de Diputados si se les da continuidad o no. Este no es el caso del Fondo Metropolitano. El Ejecutivo sí propone
como parte del proyecto de presupuesto de egresos, darle continuidad a este programa que ha permitido que se realicen obras en zonas conurbadas donde no podrían haberse realizado probablemente sin estos recursos. Es un fondo que empezó para el Valle de México y que hoy se ha extendido, como usted bien señala, cada año se han venido agregando nuevas zonas metropolitanas. El Ejecutivo propone mantener prácticamente en términos reales el presupuesto que se asignó para este año, con 10.400 millones de pesos, y estoy seguro que tanto la Comisión de Desarrollo Metropolitano como la Comisión de Presupuesto habrán de revisar, como lo han hecho cada año en anteriores legislaturas, las asignaciones definitivas. Lo mismo aplica para el Fondo de Capitalidad, que es un fondo para la Ciudad de México, distinto al Fondo Metropolitano, el cual hemos apoyado con entusiasmo desde su creación en el presupuesto 2014 y para el cual se propone una asignación de 2.500 millones de pesos. La asignación final habrá de definirla, por supuesto, la Cámara de Diputados. Y en materia de inversión, quiero hacer un comentario. Ya no quiero repetir lo que hemos dicho de cómo se seleccionaron los proyectos de inversión, pero sí quiero destacar que lo importante no solamente es cuánta inversión se realiza con recursos presupuestales, sino cuánta inversión en obra pública, en infraestructura se detona en un año concreto. Y a sabiendas de que este es un año donde tiene que prevalecer la austeridad y se disminuyen distintos rubros del presupuesto, desde el gasto corriente hasta el gasto de inversión, es que se propone utilizar con mayor vigor otras figuras para lograr una mayor promoción de la inversión. Por eso se han propuesto las fibras CES, por eso se proponen los certificados de promoción de inversión, los CERPIs, se proponen los certificados de infraestructura escolar y un mayor uso de las asociaciones público-privadas, que es una legislación que existe desde hace algunos años y que no se ha utilizado realmente en los años anteriores. Se proponen la creación de hospitales, infraestructura carretera, a través de la figura de APP, que no está contabilizada en estas cifras de inversión. Lo importante, insisto, es, si así lo dispone esta Cámara de Diputados, que se lleven a cabo mediante complemento de inversión pública y otras figuras de inversión con mercados financieros y capital privado, que se detone la infraestructura que requiere hacia adelante el país. Gracias, diputado. Gracias, señor presidente.